¿Cuál es tu opinión en torno a esta noticia que en primeras luces parece positiva? A ver, en primer lugar, señalar de que efectivamente esto va a constituir en cierta medida un alivio para muchas familias que estuvieron endeudadas por muchos años por un crédito de carácter usurero, en donde no solamente se tuvieron que endeudar a tasas de más del 8%, sino que además en los casos dramáticos en que no podían pagar, no porque no quisieran, sino porque efectivamente no estaban las lucas para pagar, les embargaban la casa, algunas casas incluso fueron rematadas. Entonces nos encontramos ante una anomalía que jamás debió haber existido. Y los estafados Corfo. Ellos mismos se autodenominan coordinadora de estafados por el crédito Corfo. Es una anomalía que fue creada hace mucho tiempo y la verdad es bueno que hoy día se corrija este exceso. Pero acá yo llamaría a ser cautos. Estamos corrigiendo un exceso, no estamos apuntando a la esencia del problema. Acá lo que se está haciendo es poner un parche sobre la lógica de financiamiento de la educación superior. Lo que nosotros como estudiantes postulamos y hemos planteado en diferentes instancias, tanto en el Congreso como en las movilizaciones, es que la educación es un derecho y por los derechos uno no debiera tener que endeudarse a los niveles que se realiza hoy día. Y además me gustaría agregar una pequeña cosa. El ministro Beyer y el señor Larraín señalaban de que los estudiantes iban a ser tratados de la misma forma. Eso no es cierto, desgraciadamente, de la misma forma que los deudores del crédito conal del Estado. ¿Por qué? Porque no se incluye la contingencia del ingreso y además tenemos el caso de 20.000 familias, los que están en situaciones más desesperadas, que son precisamente los que no han podido pagar, claro, que a quienes no se les va a aplicar esto. Lo que decía Hernán Cheire, no se les va a aplicar esta rebaja y por lo tanto su deuda va a seguir aumentando a las tasas que aumentaban antes. Hay ciertas condiciones para poder... Hay ciertas condiciones, entonces acá después de mucha movilización, de mucho presionar, la pega que han realizado los compañeros de la agrupación de estafados por el crédito Corfo ha sido de un peregrinaje que los pateaban del Ministerio de Economía, a Educación, a la Corfo, de un lado para otro, y hoy día el gobierno cede algo, pero yo creo que todos están conscientes, más allá de la sonrisa de Ana von Baer ahí atrás, de que esto no es suficiente. Y por lo tanto, nuestro llamado y nuestra actitud va a ser de cautela y de seguir presionando para que el endeudamiento como mecanismo de financiamiento de la educación superior no sea lo que prime en la educación en Chile. Leía declaraciones tuyas al portal de noticias EMOL donde decías que esta rebaja del crédito Corfo no se convierta en una moneda de cambio para ignorar la crisis que hay en la educación, y también hacías un link a la discusión del presupuesto, si pudieras profundizar en eso. Sí, eso es muy interesante porque acá muchas veces cuando la política, desde nuestra perspectiva por lo menos, se llena de cuestiones chicas, de gallitos por aquí y por allá, muchas veces se pierde el fondo de las cosas por las que se están trabajando. Y acá el llamado que nosotros hacemos es que esta rebaja al 2% del crédito Corfo no se constituye en una moneda de cambio para evadir la tremenda crisis que vive la educación pública hoy día, tanto a nivel escolar, que es muy importante, como a nivel universitario también. Acá el déficit estructural que tienen muchos municipios es tremendo y se requiere de manera urgente un fondo de revitalización que nosotros hemos calculado en conjunto con otros actores de cerca de 200 millones de dólares, además de redireccionar fondos que hoy día están siendo mal utilizados. Eso según la experiencia de los mismos directores de liceo, de los mismos estudiantes secundarios. Y en educación pública lo que estamos postulando es, uno, que se fortalezca directamente a las instituciones públicas y, por otro lado, que se deje de entregarle recursos a diestra y siniestra a universidades que hoy día no sabemos a dónde van a parar los fondos. No queremos que se repita el caso de la Universidad del Mar. Me ha tocado conversar en reiteradas ocasiones con estudiantes de la Universidad del Mar y estamos frente a 18.000 familias, 18.000 estudiantes, perdón, y sus familias tremendamente angustiados porque no tienen idea qué va a ser de su futuro. Y eso es precisamente porque Chile tiene un problema estructural que se llama lucro en la educación y que tiene que ser abordado de manera clara, categórica, y eso hasta el momento, por lo menos desde nuestra perspectiva, no se ha hecho. Entonces acá no se requieren solo medidas parches, que está bien, se saludan, son un alivio, sino que se requieren también reformas de fondo que ataquen el sistema en su estructura misma. Claro, tú lo mencionabas, esta rebaja a un 2% no está beneficiando todo. De hecho, hay unos comentarios de Twitter, rescato uno para que también lo pongamos en contexto. Claudio Lobos dice: la solución no es para las 106 familias que estamos morosos por los abusos de los bancos, quedan ellos fuera, justamente haciendo No, y no solo eso, que además acá esto se presenta como una rebaja en la tasa de interés, como si efectivamente los bancos dejaran de cobrar eso. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Que el Estado termina subsidiando a los bancos que entregaban este crédito. Entonces estamos hablando de, según me comentaban compañeros de la misma agrupación o coordinadora de estafados por el crédito Corfo, estamos hablando de cerca de 180 millones de dólares que el Estado, con plata de todos los chilenos, va a pasarle a los bancos para subsidiar esta pésima política pública que derivó en este endeudamiento. Entonces, acá no se trata de quejarse por todo. Nosotros no estamos en una postura de decir que todo es malo, sino tratar de reconocer las cosas positivas. Pero también entender
de que esto no va a solucionar el problema de fondo y que esta situación se va a volver a repetir en un par de años más. Y por eso es que nosotros estamos llamando a tomar este problema con seriedad y creemos que la discusión presupuestaria es uno de los momentos en que se puede abordar de esa manera. Un crédito también que nace en gobiernos anteriores. En gobiernos anteriores, y acá la responsabilidad en la crisis de la educación pública es compartida. Es un tema más global. Es un tema más global. Acá no se trata de como tratar de hacerle la vida imposible a Piñera y sus amigos porque sea, solo porque sea el presidente actual, sino acá hay una responsabilidad muy grande de Ricardo Lagos con su exministro de Educación, Sergio Vittar, que fueron quienes crearon el crédito canal del Estado, de quienes crearon el financiamiento compartido de la educación, que también fue durante los gobiernos de la concertación. Y todos hoy día dicen que quieren fortalecer la educación pública. Nosotros esperamos que eso se vea reflejado con una votación clara en el Congreso. El presupuesto, tal como está presentado al día de hoy, no puede ser aprobado si es que el discurso es de fortalecer la educación pública. Empieza ya a discutirse esta semana. Empieza el día de mañana, se discute en la Cámara a las 5 de la tarde. Tiene que discutirse mañana como primera ronda en la Cámara, porque ya pasó de la comisión mixta. Y lo que el llamado que nosotros hacemos es que, de ser aprobado las condiciones actuales, se estaría imponiendo la visión de los más fanáticos del libre mercado, de, no sé, gente como los diputados Arenas, los diputados Cast, y nosotros esperamos que la oposición actúe en consecuencia con sus palabras. Hay que poner los gestos donde uno pone la boca, digamos, como decía Noam hoy día. Gabriel, tienen actividades ya mañana, hoy martes se discute el presupuesto, hay actividades, van a ir al Congreso a monitorear cómo se... Vamos a viajar a Valparaíso, además estamos en permanente contacto con compañeros de la Universidad del Mar, que ellos requieren de una respuesta ante el dramático caso que están viviendo hoy día, y no se descartan eventuales movilizaciones. Ahora, por cierto, nosotros acabamos de cambiar de federación, tenemos un nuevo presidente electo, Andrés Fielbaum. De hecho, bueno, ojalá no sea la última entrevista, pero 28 asume. El 28, el próximo jueves ya decimos adiós a todo esto y de nuevo a las canchas del estudio, que no lo hemos dejado de lado, por cierto, pero ahí va a ser más encerrado para terminar la carrera como corresponde. Bueno, hoy van a Valparaíso, mirando para atrás, y en tu gestión, ya que mencionabas esto del cambio de mando, ¿conforme, contento, por si no nos vemos antes de ese día? Yo creo que fue un año difícil, en donde teníamos como principal desafío, después de un año de intensas movilizaciones, donde pese a las movilizaciones no habíamos logrado avanzar en demandas reales, más allá de poner el tema en tabla. Pese a eso logramos mantener el conflicto abierto. Yo creo que hoy día los estudiantes, no solamente universitarios y no solamente de la Chile y la Católica, sino también los compañeros de regiones, de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Valdivia, de la Universidad de Tarapacá, los compañeros secundarios, tanto de la CONES como de la ACE, hoy día somos actores importantes en el debate público. Hoy día la educación es un tema que a todos le importan y el cual los candidatos a presidente de la República, el próximo año, los que hablan por lo menos, no pueden evadirlo. Y lo que nosotros nos vamos a preocupar el próximo año es que defender de manera propositiva, pero también con movilización, no creemos que sean contradictorias, estas demandas de gratuidad, de fin al lucro, de democratización, de desmunicipalización de la educación pública, de la educación escolar, perdón, porque nos parece que acá todavía falta mucho por avanzar. Insisto, yo creo que este año maduramos mucho. A mí me queda la gran tranquilidad de saber de que quienes vienen son mejor de los que nos vamos, tanto en el caso de la Católica de Diego Vela, como en el caso de la Chile, Andrés Fielbaum, Fabián Araneda, también electo recién como vicepresidente. Las elecciones en Concepción también van a ser pronto, están en proceso de elecciones en la Universidad de Valparaíso. Entonces, cuando la gente se forma en movilización, la verdad que crece mucho. Queda en buenas manos. Yo creo que sí, pero en las manos está, al final, más allá de que suene cliché, yo creo que el motivo por el que hemos podido ser tan convocantes es de que las decisiones no las terminamos tomando un grupo de dirigentes de cuatro paredes, sino que efectivamente se decide en asambleas y con altos niveles de participación. Gabriel ayer informaba de que las Juventudes Comunistas proclamaron a Camila Vallejo, a Camilo Ballesteros y a Carol Cariola como precandidatos ya para la parlamentarias. ¿Tú dejas el cargo en 8 días más? ¿Algún interés? ¿Mira? Porque no creo que una persona tan activa como tú se vaya a los cuarteles de invierno. No, en ningún caso, ninguno. El Pancho Figueroa, que fue vicepresidente de la fecha el año pasado, lo dijo de manera muy clara. Nosotros, o nuestra generación, llegó para quedarse. Y eso requiere también estar disponibles para diferentes desafíos, siempre que sea en función de un proyecto colectivo. Acá las carreras personales o las disputas de ego, no me refiero en ningún caso a los compañeros que mencionaba, sino más bien las candidaturas presidenciales que aparecen hoy día, tienen que quedar de lado.
Mi prioridad ahora va a ser dar mi examen de grado. Yo el 4 de febrero me pongo a estudiar, pero por cierto que a nosotros nos interesa entrar en la arena pública. Esto no es un hobby. ¿Qué te gustaría? No lo tomamos. A mí me gustaría poder, en conjunto con otros compañeros, construir una alternativa, aportar a la construcción de una alternativa de izquierda en este país que creemos que la concertación definitivamente no o dejó de representar hace mucho tiempo. Y esos son procesos de largo plazo. Acá yo creo que no hay que apurarse. ¿Han habido acercamientos? No han habido ningún tipo de acercamiento, ni nadie está ofreciendo como listas, eso Perfecto. lo aseguro. Ya, pues, conforme a medias con lo del crédito Corfo. O sea, me alegro por las familias que van a tener que pagar menos, pero que al final del día muchos, los más angustiados... de los que realmente se van a ver son 20.000 familias morosas que hoy día no van a poder acceder a este beneficio y que por lo tanto van a seguir en este círculo vicioso. ¿Y los que sí van a poder acceder? Son alrededor de 85.000. Ya. 85.000. Es un porcentaje importante, pero no nos olvidemos, o sea, pensemos en el caso de estas 20.000 familias, a cuales un compañero en Cerro Navia le embargaron la casa. Fue el... no sé, casos dramáticos. O sea, fueron de tribunales a hacerle el listado para ver qué cosas se podían rematar. Entonces, imagínate la angustia que eso le genera a las familias por haber tratado de darle educación a sus hijos y que al final del día terminen en situaciones como esa. Eso tiene que terminar. Vamos a estar muy pendientes de eso. Vamos a hablar también con los afectados por Corfo, como lo decían por Twitter. De lujo. Pero queríamos... Ahí el Cristian Villagrán ha hecho una gran pega también con muchos otros compañeros. Queríamos también conocer la visión tuya y, bueno, conversar antes también de que entregue el mando ahí de la Federación de Estudiantes. Muchas gracias por el espacio, Cristian. Ahí estamos. Eso, como las movilizaciones, es que la educación es un derecho y por los derechos uno no debiera tener que endeudarse a los niveles que se realiza hoy día. Y además me gustaría agregar una pequeña cosa. El ministro Beyer y el señor Larraín señalaban de que los estudiantes iban a ser tratados de la misma forma. Eso no es cierto, desgraciadamente yo llamaría a ser cautos. Estamos corrigiendo un exceso, no estamos apuntando a la esencia del problema. Acá lo que se está haciendo es poner un parche sobre la lógica de financiamiento de la educación superior. Lo que nosotros como estudiantes postulamos y hemos planteado en diferentes instancias, tanto en el Congreso, en donde no solamente se tuvieron que endeudar a tasas de más del 8%, sino que además en los casos dramáticos en que no podían pagar, no porque no quisieran, sino porque efectivamente no estaban las lucas para pagar, les embargaban la casa, algunas casas incluso fueron rematadas. Entonces nos encontramos ante... ¿Cuál es tu opinión en torno a esta noticia que en primeras luces parece positiva? A ver, en primer lugar, señalar de que efectivamente esto va a constituir en cierta medida un alivio para muchas familias que estuvieron endeudadas por muchos años por un crédito de carácter usurero, una anomalía que jamás debió haber existido. Y los estafados Corfo. Ellos mismos se autodenominan coordinadora de estafados por el crédito Corfo, es una anomalía que fue creada hace mucho tiempo y la verdad es bueno que hoy día se corrija este exceso. Pero acá...